Buenas noches, queridos hermanos. El Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Sean ustedes bienvenidos al estudio bíblico. En esta noche vamos a continuar el estudio del Nuevo Testamento y tenemos entonces estudiando los evangelios, y ya leímos los evangelios sinópticos. Ahora estamos estudiando lo que es el evangelio según San Juan. Vamos a volver a leer en esta noche, sí, Juan 3:16 hasta el del 16 hasta el 21, ¿sí? 36. Hasta el 36. Ok. Del 16 hasta el 36 vamos a estarlo leyendo y vamos a estar estudiando, pero primeramente vamos a hacer una oración. Padre Santo, Padre bueno, Dios de amor y de misericordia infinita, continuamos en tu santa, poderosa y bendita presencia. Tuya es la honra, la gloria y el poder, Señor. En este momento le pedimos al Espíritu Santo que nos escudriñe si en algo te hemos ofendido a ti, gran yo soy, o a nuestro prójimo. Te pedimos, Señor, que nos limpie de todo aquello que a ti no te agrada, pues queremos estar en tu presencia, con corazones contritos y humillados, que sabemos que usted no despreciará. Padre de amor y de misericordia infinita, le pedimos al Espíritu Santo que tome control de todo lo que nos va a enseñar aquí en esta noche. Aquí, Padre Celestial, que soy un instrumento en tus manos, haz conmigo conforme a tu amor, conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer entonces Juan de 3:16 hasta el 36. Hasta el 36. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leerlo antifonalmente. Yo leo uno, ustedes leen otro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras sean reprobadas. Mas el que predica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de estas cosas vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, he aquí, él bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigo de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que ha visto y oído, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua de que Dios es veraz. Porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no le da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Palabra de Dios. Bendice, Padre, tu bendita palabra, que no retornará a todos vacías, sino que dará el mensaje a todos y cada uno de nosotros. Ok. Estamos... De fiesta con Javier. Eso es así. Pero no la fiesta que está haciendo el mundo. El mundo está de fiesta, pero otra clase de fiesta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y que este viene, ¿cierto?, a raíz de que
vino la visita de Nicodemo al Señor Jesús. Entonces, Jesús le empieza a explicar a Nicodemo qué es el nacer de nuevo. Entonces, ya estamos hablando, ¿cierto? Que Nicodemo no entiende muy bien qué es lo que es el nacimiento de nuevo. Pero lo que le está hablando el Señor Jesús es que las palabras son espirituales. Y Nicodemo está entendiendo cosas pues carnales, porque ellos nunca habían experimentado, ¿cierto? Siendo ellos maestros de la ley, y también pues habían escuchado hablar los profetas, todo lo que el mensaje que el Señor, Dios Todopoderoso y el mismo Jesucristo, antes de venir, les habían enviado de que el Cristo iba a venir. Y eso lo vamos a ver, ¿cierto? Cuando la mujer samaritana, en el capítulo 4, va a hablar, ¿cierto? Me parece que tú eres el Mesías, el Cristo. Y después el Señor le dice, sí, con el que estás hablando, pues Él es. Pero Nicodemo cuando viene, entonces habla con el Señor Jesús. Y primero le dice, sí, que ellos creen que nadie puede hacer las cosas que Él hace si no es enviado del cielo. Entonces, pues, Jesús inmediatamente, pues, lo interpela y le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y esa palabra que le dijo a Nicodemo es para todo el mundo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Porque este nuevo nacimiento que tenemos nosotros los seres humanos, también tiene un cambio para las personas. Para todos nosotros tiene un cambio. Cuando comenzamos a leer el Evangelio según San Juan, vemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo era Dios, pero espiritualmente. O sea, no se había tomado carne como la que nosotros tenemos. El Espíritu entonces ahora pues toma carne. Y ahora en ese tiempo pues Él habitó entre nosotros y miramos que es una enseñanza difícil para la mente de unas personas que no hablaban sino de la ley. Y cuando estaban hablando de la ley, no solamente era la ley de mosaica y la ley que venía también Levíticos. Y entonces estas leyes mosaicas, ¿cierto?, donde están los mandamientos y la ley de Levítico, eran leyes que a Dios enviaba como, digamos, guardar el sábado. Pero a estas leyes ellos le aumentaron una gran cantidad de leyes más hasta el día de hoy. Y entonces dicen escritos, ¿cierto?, que a la mujer hasta se le prohibía mirarse en el espejo, porque si tenía una cana, entonces el arrancársela ya era como que si estuviera trabajando. Y entonces cosas extremas del cumplimiento de la ley. Pero cuando el Señor Jesús le explica a él lo entiende porque eran puras cosas que eran materialistas, leyes puestas por los hombres, no leyes puestas por Dios. O sea, habían las leyes de Dios, pero ellos le habían aumentado una gran cantidad de leyes y todas esas leyes pues eran imposibles cumplirlas. Entonces, cuando Nicodemo se da cuenta, ¿cierto?, del poder que está emanando de Jesús, entonces dice, bueno, ninguna persona puede hacer lo que tú haces si no es enviado del cielo. Y entonces el Señor le explica sobre el nacimiento de nuevo y pues Nicodemo entiende las cosas materialmente. Si es, tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre para volver a nacer. Entonces le dice, no es así, Nicodemo. Hay que nacer nuevamente del Espíritu. Y esto es, hasta hoy en día, es algo complicado para las personas, nacer del Espíritu, tener este cambio espiritual. Cuando el Verbo se hace carne, entonces Jesús toma la posición de nosotros, la humanidad nuestra, cómo somos nosotros los seres humanos,
Y entonces él toma la parte material, la parte carnal. ¿Cómo somos nosotros? Igual un ser humano. Jesús se hace un ser humano veniendo de ser espíritu. Pero Él ahora comienza a enseñarnos, ¿cierto? Que el nacer del espíritu es cambiar las cosas materiales por las cosas espirituales. O sea, morir a la carne y entonces volver a donde estaba anteriormente lo que Dios nos hizo a nosotros, las criaturas, como hizo Adán. Que Adán era una criatura que tenía comunión con Dios. Entonces, ahora nosotros vamos a tener comunión con Dios al cambiar el estado que teníamos anteriormente, ahora en un estado tanto carnal como espiritual. Eso es lo que nosotros ahora tenemos cuando nos convertimos al Señor. Tenemos un estado carnal, pero tenemos un estado espiritual. Y el estado espiritual que tenemos es que Dios está morando en nosotros. Hay un cambio total y radical en todo ser humano que tiene ese nacimiento de nuevo, porque ahora no solamente vive en la carne, en las cosas materiales, sino también vive en las cosas espirituales, porque ahora tenemos una relación, una comunión continua, diaria con Dios, al ser nosotros esta nueva casa, este templo, el cual Dios mora en nosotros. O sea que eso es lo que Dios nos viene a enseñar a toda la humanidad. El cambio de lo que es solamente material, carnal y leyes humanas por el cambio de lo que es la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Por eso cuando entra aquí que dice que de tal manera amó, porque el primero que ama, no que nosotros lo amemos a Él, sino que Él nos ama a nosotros primeramente y quiere volver a tener esa comunión con nosotros los seres humanos. Y esa comunión que Dios quiere que nosotros tengamos es que muramos no físicamente en la carne, sino que muramos al pecado. Acuérdese cuando el Señor dice, cierto, en Génesis, que le dice a Adán y a Eva que si comieras de este árbol ciertamente moriréis. ¿Murieron? No físicamente, pero ¿murieron? Espiritual. Entonces ahora Dios quiere volvernos a retornar, a darnos esa vida espiritual que nosotros perdimos al ser echados, ¿cierto? El ser humano fue echado del jardín del Edén y entonces luego Dios le da las cláusulas que le da a cada uno, ¿cierto? A la mujer, al hombre y al mismo enemigo, ¿cierto? A Satanás. También todos tienen su maldición hasta la tierra. También le dice, la tierra será maldita y dará cardos y espinos. Entonces, esa comunión que se perdió en el jardín del Edén, Jesucristo quiere volver nuevamente a retornarnos a que tengamos esa comunión nuevamente con nuestro Padre, o sea, con el gran yo soy, con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, Jesús, que se hace carne, nos va a enseñar cómo de nuevo en esta humanidad volver a tener la relación como seres humanos con Dios, pero muertos al pecado, a lo que nos separó al principio. Ahora entonces Dios quiere que en estos cuerpos humanos pues habite la espiritualidad para tener comunión con Él. Y esto se ha hecho un hecho, una realidad. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces el amor de Dios viene a nosotros. Y entonces viene el amor de Dios y entonces dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él ¿qué? Crea. No sé qué, Pierda. mas tenga la vida eterna. Ok, ese cambio que nosotros tenemos nos da el cambio de ya no perder el camino hacia donde nosotros nos dirigimos. Y entonces nos da otra bondad, otro amor, otra misericordia, otra bendición, que es, ¿qué cosa? La vida eterna. Cuando Dios puso al hombre por primera vez acá en la tierra, ¿cierto? Lo puso una criatura sin ¿qué? Sin pecado. Tenían comunión. Dios y el hombre tenían comunión en el jardín del Edén. Cuando el hombre le desobedece, pues entonces es echado y allí comienza la cuestión del pecado en el mundo. Allí todos estamos bajo el pecado.
Aunque nosotros, los cristianos, sabemos que no bautizamos niños, porque los niños no tienen ese conocimiento, ¿cierto?, de la maldad. Aunque la maldad es innata y nace en cada uno de nosotros. Pero no hay una condenación para un niño que no tiene la sabiduría que tenemos nosotros en las cuestiones de lo que es el pecado. Cuando ya tenemos conocimiento de lo que es el pecado, entonces podemos reflexionar, pensar y arrepentirnos. Podemos arrepentirnos de lo que sabemos que es pecado, de las cosas malas que hemos hecho. Por eso no bautizamos niños. Bautizamos ya a las personas, como el ejemplo, ¿cierto?, que nos da aquí el Bautista, que el Bautista llamaba a la gente al arrepentimiento, al bautismo del agua. Entonces, siendo bautizados en el agua, la gente hacía la similitud de morir a la carne y nacer en el espíritu cuando lo levantaban. Eso es lo que hacemos nosotros cuando la persona reconoce que ha pecado y se ha arrepentido de sus pecados. Entonces, cuando se hace ese proceso, entonces viene el Espíritu Santo, entonces ya nacemos del agua y del Espíritu. Te es necesario nacer del agua y del Espíritu, Nicodemo. Entonces te bautizas y entonces la semejanza cuando te meten al agua es como si te hubieras muerto, y cuando te sacan como si hubieses resucitado, y entonces el Espíritu Santo viene a morar y ese es el nuevo nacimiento. Entonces Jesucristo nos enseña que viene, ¿cierto?, y se hace hombre, el Espíritu se hace carne. Ahora la carne se hace espíritu con una carne, pero las cosas ya son espirituales, ya no solamente son carnales, no son leyes de hombres, sino que son ya enseñanzas de Dios para caminar hacia la vida eterna. Entonces, lo que está diciendo, lo que le está explicando Jesús a Nicodemo en el nacimiento de nuevo, entonces no está preguntando Nicodemo más, sino que ya está prestando atención a lo que Jesús le está explicando, lo que Jesús le está diciendo. Entonces Nicodemo ya no viene a explicarle en sus leyes, porque ya el Señor entonces le dice, tú siendo maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas? Que tenía que morir a la carne, tenía que morir al pecado para poder nuevamente nacer en el Espíritu. Entonces Jesús le explica. Y Nicodemo pues entiende estas cosas, ya no está hablando, ya no está diciéndole nada al Señor, sino que simple y llanamente está escuchando. Ya la conversación ya lo conecta a él en un solo escuchar, que es lo que Cristo le está explicando. Por eso esta famosa versículo de Juan 3:16, porque de tal manera vio Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un cambio que si usted no entiende y si está metido, digamos, en leyes y mandamientos de hombre, no va a entender entonces las leyes y los mandamientos de Dios, porque Dios lo está invitando a las personas primeramente a creer en Él. Y ese de creer en Él, ¿cierto?, es que Él está ofreciendo algo. ¿Qué está ofreciendo Él? Vida eterna. Pero, o sea, ¿qué es lo que dice aquí? Él te está diciendo, porque de tal manera Dios mundo que ha dado a quién. A su hijo unigénito. Pero en ese tiempo, ¿cierto?, ni los discípulos, ni Nicodemo, ni ninguna de las personas que estaban en eminencia para decirle a la gente, ¿cierto?, sabían que ese dar al Hijo era el dar su carne, el dar su vida por la salvación del mundo. Eso no estaba captado ahí. Ahora nosotros pues tranquilamente decimos, oh sí, entonces que Él nos dio a su Hijo unigénito. Y entonces Él nos da a su Hijo unigénito para creer en todo lo que Él hace primeramente. ¿Y qué es lo que Él hace y qué es lo que Él nos enseña? Primeramente, Él nos enseña a cambiar las cosas materiales, las cosas carnales por las cosas espirituales. Entonces Él comienza a enseñarnos a nosotros el poder que Él tiene sobre las cosas materiales y sobre las cosas espirituales. Eso es lo que viene que nos ha dado ese regalo para volvernos nuevamente a llevar al conocimiento de lo que Dios quiere
con la humanidad. ¿Y qué es lo que Dios quiere con la humanidad sino volverla a Él nuevamente? Porque Él nos hizo sin pecado, pero nosotros le faltamos. O sea, nosotros le desobedecimos al Señor como hasta el día de hoy. La gente sigue desobedeciendo las leyes y los mandamientos del Señor y no quieren escuchar, quieren todo que sea carnal, que sea material. Si la gente muchas veces dice, si lo que me vas a dar, dámelo ahora aquí en esta vida. La gente quiere vivir eternamente en la carne, pero es imposible. Por eso el Señor entonces viene y nos da a su Hijo unigénito para creer en todo lo que Él va a hacer. En todo lo que Él va a hacer por nosotros. Primeramente, ¿cierto? Ya se les olvidó su nacimiento virginal, ya se les olvidó, ¿cierto? Que nació en Belén de Judá, ya se les olvidó, ¿cierto? Que a los 12 años Él se presentó con los maestros de la ley y que le dijo a sus padres, ¿no sabes que en la casa de mi padre tengo que estar y tengo que hacer las cosas de mi padre? Y entonces hablaba con los doctores de la ley y ellos estaban asombrados de Él. De repente, cuando ya se va con su familia a hacer sus costumbres familiares hasta los 30 años. Entonces, cuando vuelve nuevamente a salir a la luz Él, la gente se le ha olvidado que este niño, ¿cierto?, era el Mesías que había nacido. Era la promesa de Dios que venía a los hombres, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia. Todas esas cosas, ¿cierto?, las vemos que cuando Él nace y luego cuando vuelve y se presenta, entonces comienza a mostrarnos que Él tiene poder tanto en las cosas espirituales como en las cosas materiales. Y cuando entonces el Señor, Nicodemo le dice, sabemos que tú haces muchos milagros, ¿no? Pero lo que dice aquí en el Evangelio según San Juan, su primer milagro era que había convertido, ¿cierto?, el agua en vino. Pero eso era una cosa, pues, verdaderamente, pues, increíble, maravillosa, poderosa. Es un portento que nunca había sucedido. Entonces, comienza a mostrarle las cosas de que Él tiene poder sobre la materia, sobre las cosas que hay en esta tierra, pues, el Verbo, cuando hizo su palabra, todas las cosas comenzaron a ¿qué? Hacerse, ¿cierto? Hágase la luz, y entonces la luz fue hecha. Y entonces las lumbreras, y entonces la creación de todas las cosas. Él tiene poder sobre todo lo que Él hizo, es de Él. Ese Verbo que había hecho al principio todas las cosas, ahora viene a hacerse Él como nosotros. Porque a Dios nadie lo había visto, ni nadie lo había tocado, ni nadie había pues hablado con Él, como hablaron las personas que en el tiempo que Jesucristo vino hablaron con Él, ¿cierto? Entre ellos están sus discípulos, están sus apóstoles, están también este maestro de la ley y muchas cantidades de personas que ahora comienzan a creer por las cosas que Él estaba haciendo. Acá más adelante Él le dice que la gente comenzó a seguirlo porque creían en Él, pero el Señor se sabía que no creían en Él porque Él conoce los corazones de todas las personas. Algo andaban buscando de Él. Como muchas veces las personas vienen a las iglesias, ¿cierto?, con sus problemas, algo andan buscando y si las cosas no les resultan como ellos piensan, pues dicen, no, esto no, aquí no me conviene, aquí no me gusta, ¿no? Nicodemo había podido decir también, no, tú estás equivocado, nosotros somos las personas que tenemos la razón porque nosotros somos los maestros de la ley y tú no sé ni a dónde has venido, ¿no? Pero las cosas que estaban haciendo lo respaldaban a Él. Estaba mostrando, ¿cierto?, que Dios se había encarnado, que el Verbo se había hecho carne y que tenía potestad sobre las cosas espirituales y tenía potestad de las cosas materiales. ¿Quién engendraba en ese momento entonces a Nicodemo para el nacimiento de nuevo? Lo engendraba nuevamente el Espíritu Santo, ¿Y quién era el Espíritu Santo, cierto? Pues la persona que iba a venir a morar en las personas que se arrepintiesen de sus pecados y se limpiasen con el bautismo de arrepentimiento, que fue el bautismo que traía Juan el Bautista para todas las personas en aquel tiempo. Él los mandó a llamar a todos, vengan, vengan, arrepiéntense. Pero eso estaba sucediendo
en la Pascua prácticamente, en esos tiempos estaba la Pascua, cierto, que la gente iba y se metía a las piscinas, y entonces ellos, cuando se metían a las piscinas, para purificarse, para entrar al templo. Se purificaban, se metían a las piscinas y allí se purificaban para entrar al templo. ¿Y qué era lo que iban a hacer en el templo? A ofrecer sacrificio, ¿por qué? Por sus pecados, ¿cierto? Entonces cada año hacían estas cosas, era una cosa rutinaria y repetitiva que todo el tiempo iban a hacer, el meterse a las piscinas, purificarse. Pero ahora Juan el Bautista entonces viene y los bautiza, o sea, los sumerge. Y ya en esa sumersión entonces le dicen, ok, ya el sumo sacerdote no va a estar intercediendo por sus pecados, sino que ustedes se van a arrepentir de sus pecados. Ya no es decimos que dice, ok, aquí los voy a rociar con la sangre esta vez y sus pecados son perdonados. Sino que la gente, reconociendo que le han faltado a Dios, entonces se van a arrepentir cuando son sumergidos. Entonces, Juan el Bautista los está llamando al arrepentimiento de sus pecados y los está bautizando, que es lo mismo que lo que ellos hacían, ¿cierto? Cuando cuando se purificaban para entrar al templo. Ahora se están purificando. ¿Para qué cosa, hermano? Esto es muy bonito. Se están purificando para que Dios entre a su templo. ¿Sí? Sí. Entonces ahora yo me purifico para que Dios entre a mi templo. Ellos anteriormente se purificaban para entrar a un templo físico. Y ahora estaban purificando para entrar a un templo, ¿qué? Espiritual. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y el amor que Dios nos da, entonces, que nos ha dado a su Hijo, para que todo aquel que no crea, para que todo aquel que no crea no se pierda. O sea que el que no tiene este procedimiento y no entiende, está perdiendo. Está caminando hacia una pérdida total de todo. ¿No? Está caminando hacia una pérdida tanto material como espiritual. Porque a la larga, al no morir a las cosas materiales, pues tampoco va a morir a lo espiritual para volver a nacer de nuevo. Entonces es una pérdida, se está perdiendo. ¿Y qué se está perdiendo más? ¿Que no va a tener qué? Vida eterna. Vida eterna. Pero la vida eterna que Dios ofrece, esa vida es una vida de gozo, es una vida de alegría, es un cambio total. Es lo que Dios siempre ha querido con la humanidad, tenerlos a nosotros, ¿cierto?, como sus hijos, y darnos todo lo que Él tiene para darnos a nosotros, tanto cosas espirituales como cosas materiales. Todo lo que vemos aquí fue hecho de lo que no se veía, lo hizo el Verbo con su palabra. Hágase, hágase, hágase. Y todo lo que hay en el mundo fue hecho por medio de la palabra de el Verbo que se hizo carne. ¿No? Luego el Salvador se llama Jesús, se llama el Cristo, pero cuando estaba la Trinidad, porque siempre existió, nunca fue hecha, nunca comenzó, son eternos, son coeternos, siempre han existido. Y si la gente pues le anda buscando, tú sabes, quién fue primero, si fue el huevo o la gallina, pues entonces siempre van a estar dándole vuelta a la misma cosa. Y es mejor creer por fe que Dios es eterno y que fuimos creados, ¿cierto? De lo que no se veía, lo que se vio. Por eso siempre habla de la preexistencia, porque nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía que íbamos a estar aquí, y Dios sabe cosas de los que van a ser salvos, los que no van a ser salvos. A nosotros no nos incumbe meternos en esas cosas, son cosas divinas, son cosas de Dios. La oportunidad está, lo que está diciendo allí, la manera que Dios amó ¿a quién? Al mundo. Esto no es de ciudades, esto no es de países, esto no es de elección de esta gente, ¿cierto? Que fue el pueblo hebreo. Entonces ellos, ¿qué pasa con ellos? Que ellos se personificaron a este Dios, solamente era para ellos y poco hablaban de él al mundo. Era simple y llanamente, ¿cierto? Entre ellos. Era su entrada
digamos, al templo que habían hecho, su relación que tenían ellos con Dios, y era un Dios prácticamente personal de los hebreos. No era un Dios que Él había mandado para que todo el mundo supiese esto. Pero como no lo hicieron, entonces Dios se encarga ahora de mandar a su propio Hijo unigénito para todo el mundo, para que todo el mundo escuche las buenas nuevas. ¿Okay? Eso es lo que es el Evangelio, las buenas nuevas. Y todo lo que el Señor nos está haciendo saber por medio del Evangelio son buenas nuevas, son cosas buenas, son cosas buenísimas. Y lo único que lo detiene, que el ser humano lo reciba, es la dureza de su corazón. Se ponen duros a estas cosas y entonces comienzan pequeñitos. Cuando somos pequeñitos nosotros no tenemos tanta resistencia, porque primero tenemos esa dependencia de nuestros padres, también tenemos la cuestión de que el niño es... ¿cómo son los niños? Inocente. Que tienen la inocencia, pero también los niños tienen algo que nosotros debemos de tener, imaginación, ¿no? Entonces, lo que es entre la imaginación, la inocencia y la dependencia, pues nosotros tenemos que hacernos como ellos para poder heredar el reino de los cielos. Entonces, esas cosas Dios nos dice a nosotros, que cuando ya vamos creciendo comenzamos a confundirnos y comenzamos a tener pensamientos, ideologías, filosofías y cosas tercas que nosotros los seres humanos, ¿cierto?, inventamos para apartarnos del Creador. Y muchas veces no reconocemos, digamos, al Creador, y entonces vamos por la evolución y vamos por la explosión y vamos por todas esas cosas y no reconocemos que Dios nos ha creado de lo que no se veía a lo que se ve. Ahora Él quiere mostrarnos a nosotros las cosas que no vemos. Y las cosas que no vemos están en la vida eterna, en las que están por siempre. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el cielo? ¿Qué sabe el hombre del cielo? ¿Qué sabe el hombre de dónde está Dios? Entonces, el único camino que nos ofrece para poder conocer eso es lo que nosotros entendemos de parte de Jesucristo, que Él dice que Él es ¿qué? El camino. Yo soy el camino, y soy la verdad, y soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. De modo que, siendo Jesucristo el camino, nosotros tenemos que prestar atención a lo que Él nos está diciendo en los evangelios para poder llegar a la vida eterna y no perdernos. Porque si usted no sabe el camino, se va a perder. Sí. Sencillo, ¿no? Sí. Yo no lo veo tan complicado. Si Jesucristo dice, yo soy el camino, síganme a mí. Y usted dice, no, yo me voy por acá, por mi lado, este es mi camino y todas esas cosas, se va a perder. Porque para donde Él nos lleva necesitamos un guía. Y el guía que tenemos se llama Jesús de Nazaret. Y Él nos muestra ese amor tan grande. Y luego el 17 dice, también casi parecido a lo que está arriba, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Salvo de qué? ¿De qué nos va a salvar Jesús? De la muerte eterna. De la muerte eterna. Y la solución de la muerte eterna es arrepentirnos de nuestros pecados y seguir lo que Él nos está diciendo. Pero la mayoría de las personas actualmente, es cierto, tienen cada quien su camino. Y dice el mundo, no, todos los caminos conducen a Roma. Todo el mundo somos hijos de Dios. Esto es una filosofía sencilla, es una filosofía bien, que te da el margen de desobediencia. Te da el margen de desobediencia. Y por la desobediencia es que el mundo está como está. Dios no le prohibió tantas cosas cuando estaba en el paraíso a Adán. Solamente no coman de este árbol. O de lo que la gente se cree que imagine que el Señor le prohibió. Pero si lo prohibió el Todopoderoso, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Desobedecer. ¿Qué es lo que hace hoy en día la gente? Desobedecer a Dios. Cada quien quiere ir por su lado, quiere ir por su rumbo, quiere hacer lo que, pues, lo que mejor le parezca, lo que mejor le funcione. Y al mirar todas estas cosas, vemos que Dios nos está poniendo las cosas más sencillas para seguirlo.
Dice, porque no envió Dios a sus hijos al mundo para condenar al mundo. ¿Nos merecemos nosotros que Dios nos condenara? Sí. Y la condena era sufrir como su hijo, que Él nos lo dio. Ese sufrimiento, ese dolor, esa persecución, esa desolación que Él sintió, era para todos y cada uno de nosotros los desobedientes. Porque estábamos muertos. Estábamos muertos espiritualmente, no teníamos vida, teníamos una carne, ¿cierto? Pero la carne tiene su límite, ¿cierto? Usted nace y muere. Ya eso es todo. Pero Dios nos está ofreciendo un espacio diferente, algo mayor que lo que nosotros estamos pensando. Que cuando esta carne se muera, entonces el espíritu vive eternamente. Y después Dios nos va a dar otro cuerpo. ¿Cómo nos va a dar el cuerpo? Bueno, nosotros ya sabemos qué cuerpo nos va a dar. ¿Como quién? ¿Como el que tiene quién? Jesús, Señor. Como el que tiene Cristo. Glorificado. ¿No? Un cuerpo glorificado, un cuerpo que no se va a morir. Por eso dice que nos va a dar ¿qué? Vida eterna. Pero la vida eterna no es en la carne. La vida eterna es en la nueva creación de Dios y tiene que empezar con la vida espiritual que Él nos está ofreciendo. El cambio de la purificación para que el Todopoderoso entre a nuestros templos. Ese es el bautismo. Entonces ya aquí explicado por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No vino a condenarlo, no vino a acusarnos. En ese tiempo, escuchen, porque mañana viene la prédica y la prédica va a estar hablando de que se acerca la condenación del mundo desobediente. A pasos agigantados se está acercando la condenación del mundo que no escuchó la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, sino de Dios en su amor y su misericordia. Esto no es de que yo soy bueno, de que yo doy mucho dinero, de que yo me porto bien, de que yo no soy malo, de que yo hago las cosas que tengo que hacer. Eso no funciona con Dios. Lo que funciona con Dios es ser obediente a Él y cumplir sus leyes y sus mandamientos. Eso es lo que Dios nos está explicando. Ahora no hay condenación. En este tiempo que tenemos de la gracia, hasta el día de hoy no hay condenación. El mundo está siendo invitado hacia Dios para conocer el camino y para que Dios le dé la salvación y la vida eterna. Solo con el sencillo proceder de pedirle perdón, de arrepentirse. Señor, te he ofendido. Señor, te he desobedecido. Te pido que me perdones. ¿Es duro decir esas palabras? No. ¿O es más fácil usar su filosofía en contra de Dios? Porque todo ser humano, como dicen ahora, ¿cierto? No, que cada cabeza es un mundo. Y yo pienso esto y yo pienso lo otro y yo pienso... Pero el Señor no lo puso para que estuviéramos pensando cosas que a la larga terminan en nada, ¿no? Mire, Dios es tan amoroso que nos hace niños y luego nos permite ser viejos. En el intermedio de entre niños y viejos somos jóvenes y somos adultos. En la juventud, pues usted es una persona joven, usted es una persona que brinca, salta, corre y brinca y hace de todo y se cree el rey del mundo. Como los jóvenes de ahora, todos se creen los reyes del mundo y se mantienen haciendo acrobacias y cosas que las pasan por ahí por el internet, que si yo mira cómo brinco de este tren al otro y que mira lo que hago, que yo soy más listo, que yo soy más rápido y se burlan del otro y abusan del otro y todas esas cosas suceden en la juventud y luego ya entonces Dios le da la madurez. O sea, ya no son niños ni son jóvenes, sino que son maduros para reflexionar. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que estabas haciendo con tu vida? ¿Qué es lo que has recopilado de tu vida para bien tuyo? Porque siempre nosotros estamos buscando nuestro bienestar. ¿Qué es lo que yo recopilé entre la niñez, mi juventud? Ahora que soy maduro, ahora reflexiono. Pero no te quedas maduro, sino que después vienes a ser una persona que...
Viejo, ya no brincas, ya no corres, ya no tienes la madurez para reflexionar, sino que ya ahora comienzan hasta a olvidarse de las cosas. ¿No? Ya no caminas con velocidad, ya no hablas con velocidad, ya no tienes las fuerzas que tenías anteriormente. Entonces, cuando llegas a esa edad, entonces muchas personas o tal vez reflexionan para convertirse al Señor, o tal vez están cauterizados y endurecidos que nunca van a aceptar al Señor, sino que se mueren así como su vida pasó. Pero Dios nos da la oportunidad todo el tiempo de llegar a Él, de reflexionar, de pensar quiénes somos y para qué estamos en este mundo. ¿Viniste a este mundo para qué? ¿Para reunir mucho material? ¿Para reunir cosas materiales y ser poderoso y ser más grande? Ya sabes que cuando llegas a la vejez, tengas millones, tengas riqueza, lo que te puedes conseguir alguien que te cuide, y luego pues los herederos pues se van a quedar con todo tu sacrificio y con todo tu sudor. Por eso cuando lees Eclesiastés, te dice, el que todo lo experimentó abundantemente, te va a decir, ¿qué es lo que te vas a llevar? ¿Ah? ¿Cuál es la experiencia de todas estas cosas? ¿Cuál es la experiencia de tu sufrir y de amontonar cosas materiales? Si nada te vas a llevar, nada trajiste, nada te llevas. Entonces, ¿para qué Dios nos puso aquí? Para que nosotros le conociésemos quién es Él. Y por eso nos envía a Jesucristo, para que Él nos explique que Dios es amor. Que Dios nos ama de tal manera que nos quiere ofrecer una vida eterna con cosas que no se van a terminar nunca, con cosas que no se van a destruir nunca. Empezando con nosotros, cuando nos dice vida eterna, nos está diciendo, ustedes son indestructibles, nunca van a morir, nunca más se van a enfermar. ¿Qué es lo que te preocupa en este mundo ahora? Enfermarse uno. Ok, enfermarse. Cuando tú haces el cambio y cuando tú vuelvas a ese nacimiento que Dios te va a dar, tienes un cuerpo glorificado que ya no se enferma, que ya no se muere, que ya no se duele, que ya no necesitas. Por eso cuando el Señor le dice, mira Nicodemo, primeramente el nacer del Espíritu es el nacimiento para que tú no tengas esa ansiedad que vas a estar teniendo en tu vida, porque son ansias que nosotros mantenemos, el tratar de llenar los vacíos existenciales que solamente lo llena Dios. Esos vacíos que nosotros tenemos, que queremos llenarlos con cosas, solamente lo llena Dios. Y cuando tenemos a Dios, nosotros estamos completos. ¿Qué nos hace falta si Dios está con nosotros? Nada nos hace falta, todo lo tenemos. Y entonces, todas las cosas que están aquí en este mundo son cosas que se queman, que se pierden. Cada rato nosotros miramos lo que el mundo le llama, ¿cierto? Desastres naturales. ¿Sí? Entonces viene un huracán, entonces se suben los ríos, entonces vienen terremotos, entonces viene y se revienta un volcán. Son cosas son cosas de la naturaleza. Pero a la larga nosotros sabemos que Dios está llamándole la atención a los seres humanos pecadores. Algo está sucediendo cuando suceden alguna de estas cosas en esos sitios. Cuando investigamos a la larga y miramos profundamente, hay cosas pecaminosas, hay anatemas, hay cosas que están maldiciendo países, ciudades, casas, ¿no? Son pecados tan grandes que están ofendiendo a Dios, que Dios manda algo de su poder para que la gente reflexione y sepan que verdaderamente sobre las cosas que Dios manda, nosotros no tenemos poder. O sí, o dice el hombre, cállate, enmudece, y inmediatamente uno enmudece, como el Señor dijo cuando estaban sus apóstoles que iban con él cruzando hacia el otro lado y estaba la tempestad, y ellos, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Cómo no tenéis fe? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y entonces el Señor en ese momento habla y manda al viento y manda al mar a que se calma. Él tiene poder sobre las cosas que Él ha hecho. Esos son de Él. Y Él tiene poder y está enseñando. Cuando vamos a ver ahora el capítulo 4 de la mujer samaritana, ¿cierto? Aquí vemos las cosas espirituales. Es necesario nacer. Pero en lo que vamos a explicar en el capítulo 4 sobre la mujer samaritana, es importante cómo Dios le está diciendo a la mujer que ella tiene una sed.
Pero la sed no es una sed física, sino es una sed espiritual. Una sed que la gente quiere, beben y siempre van a tener fe, y siempre van a tener sed. ¿Sí? Entonces, dame de beber, le dice la mujer a... Estamos saltando al capítulo 4, ¿cierto? Pero todo tiene que ver con la enseñanza que el Señor nos está dando, que Él tiene poder sobre las cosas materiales y tiene poder sobre las cosas espirituales. A la mujer le dice, llama a tu marido. No, no tengo marido. Pero 5 has tenido, ¿cierto? ¿Cuál era la sed que tenía la mujer? ¿Se estaba refiriendo a la sed física o a la sed espiritual de la mujer? Espiritual. ¿Y cuál era la sed que ella tenía? ¿Qué era lo que quería llenar ella con sus 5 maridos y con el que tenía que no tenía? Tenía una sed espiritual, física, ¿cierto? Tal vez de ser amada, tal vez de ser consolada. No sé cuál sería su problema, pero el Señor quería calmarle esa sed. Y no era la sed física que le dice, dame de beber, ¿cierto? Y el Señor le dice, bueno, si tú me pidieras yo te darías agua. Y pues la gente de hoy en día pensaría, ok, ¿por qué no tomas del agua que tú me vas a dar a mí para que tú no tengas más sed? Y pues estamos a la mano, ¿cierto? No tienes necesidad de pedirme a mí que soy samaritana y tú que eres judío y no lo comprendemos. El Señor va profundo, el Señor va a las cosas espirituales y le dice lo que ella es, lo que nadie sabía de ella. Y entonces, me parece que eres profeta. Porque el Señor viene a calmar esa sed espiritual que el ser humano tiene. Tenemos un hambre espiritual porque después más adelante vamos a mirar en Juan que él dice, el que no come mi carne y beba mi sangre no es digno de mí. Y la gente pensó en muchos tiempos y eso hicieron muchos comentarios sobre estas cosas. Decían que los cristianos nosotros nos encerrábamos y que hacíamos sacrificio de niños y nos los comíamos. Y llegaron hasta pensar de que los mismos discípulos se comieron el cuerpo de nuestro Señor porque desapareció, más nunca lo vieron, porque hicieron caso a lo que Él dijo referente, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre. Entonces todas esas cosas, el mundo materialista piensa esas cosas materiales porque nunca pueden pensar en las cosas eternas que son espirituales. Y eso es lo que el Señor nos está dando a entender. Por eso esto de Juan 3:16 es bien importante. Es bien importante para la humanidad. ¿No? Aquí se encierra prácticamente todo lo que Dios quiere con el mundo. Darnos vida eterna, darnos a su Hijo, darnos el amor que Él siempre quiso darnos. Quiere volvernos a reunir como sus hijos. Pero nosotros los seres humanos, si no materializamos las cosas, pues entonces no le estamos viendo razón a las cosas. Somos unos Nicodemos. Queremos meternos otra vez nuevamente para el vientre de nuestra madre porque no sabemos lo que es nacer de nuevo. Pero ya han pasado 2000 años y la explicación ha salido por todas partes en el mundo. Todo mundo está mirando, ¿cierto?, que tiene un vacío existencial que Dios lo puso ahí para Él llenarlo. Así nacemos nosotros, con un vacío existencial, y todo el mundo anda buscando cosas para llenar este vacío existencial que tiene el ser humano. Tenemos también, ¿cierto?, tenemos 3 ejemplos, ¿cierto?, del nacer de nuevo, que es para todo el mundo. Y esto lo estaba hablando un maestro, y entonces yo tomé apuntes de eso, y dice que el nacer de nuevo, y dice, viene de los renacidos hijos de Noé. Y mire cómo lo toma él, ¿cierto? Dice que el eunuco venía de la descendencia de Jafet. Y el eunuco dijo, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Luego tenemos a Cornelio, que Cornelio venía de Cam, ¿cierto?, de los cananeos, o sea, esa era su descendencia. ¿Cuántos fueron los hijos de Noé que salieron de la barca? 3, ¿cierto? 3. Que fueron Sem, Can y Jafet. Ok, entonces el eunuco era Jafet, de esos lados de allá del oriente de África, ¿cierto? Y luego Cornelio viene de los de Cam. Y entonces viene el otro nacimiento de Paulo, que Paulo es de Sem, o sea, de los semitas.
Entonces allí está el bautismo para todo el mundo. De los hijos, de los que se multiplicaron, de los hijos de Noé. Ahí está su descendencia de él. Y ahí están todos estos nacidos de nuevo. Gente que no eran judíos, 2 que no eran judíos y 1 que era judío. O sea que era para todo el mundo el nacimiento de nuevo, ¿cierto? Cornelio dice, bueno, si él fue bautizado con el Espíritu Santo, ¿qué impide que lo bauticemos con agua? ¿Cierto? El eunuco, aquí hay agua, yo quiero ser bautizado. Sí. Y entonces luego bautizan ¿a quién? A Pablo también, que entra también de los semitas a ser parte de los evangelistas y también de los apóstoles, porque ellos escogieron primero a un apóstol, pero Dios no lo escogió y tenía que tener esa comunión con Dios. Era uno de los de las cosas que demandaban para poder ser apóstol, que hubiera estado con el Señor, y el Señor se le presenta a Pablo, y Pablo pues entonces es elegido como el apóstol que reemplazó a Judas, porque Judas se eliminó, pero eran 12 que tenían que haber, y entonces el Señor mismo escoge a Pablo, que es el otro apóstol. Después vamos a estar hablando de las cuestiones del apostolado, porque ahorita eso se ha convertido como en un chisme, en un bochinche. Todos quieren ser apóstoles, pero ninguno cualifica para ser apóstol. Ninguno ha andado con el Señor como anduvo Juan, como anduvo Pedro, como anduvo Pablo. También andaba con él y habló con él. Y no, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. O sea, tuvo un encuentro personal con el Señor y el Señor le habla. Y entonces ahora vas a ver lo mucho que vas a sufrir por causa de mi nombre. Ok, avancemos entonces al 18, que dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tenemos que creer en Cristo, porque si no, todo aquel que no cree ya no necesita una condenación, que Dios lo venga a condenar, ni que Dios lo envíe a ninguna parte. Ya la persona, simple y llanamente por no creer, ya se condenó ella misma. Sí, es sencillo lo que está diciendo. El que no cree, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que Cristo vino a decirle, las personas no lo creen hasta el día de hoy. Y el 19 dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron. ¿Amaron qué? Las tinieblas. ¿Y qué es las tinieblas? El pecado. Estar en la oscuridad, o sea, no mostrarse para que sus cosas pecaminosas, sus ofensas, sus maldades no sean expuestas a la luz. Cuando nosotros venimos y nos arrepentimos, ¿cierto? Y confesamos nuestros pecados, nosotros prácticamente decimos, mira, esto yo soy, y yo no quiero ser más esto. Y esa es la cuestión de arrepentirse. Yo era, pero ya Dios me ha cambiado. Ahora yo no soy la persona esa que tú vas a buscar en mí. Ya no la vas a encontrar. Porque siempre las personas, ¿cierto? Cuando tú vives en un sitio y ya te conocen que, oye, por este tipo un borracho, un drogadicto, un mujeriego, un sinvergüenza. Entonces nunca te van a buscar el lado, tú sabes, de la bendición, sino que siempre te van a estar atacando por qué lado. Te van a estar recordando, ¿cierto? Pero mira tirándose las de santurrón ahora, si era tremendo sinvergüenza, si yo lo conozco, yo sé quién es, por aquí lo voy a ver caminando con nosotros otra vez. Entonces, pero ellos no saben el cambio que Dios hace en nosotros hasta que la persona no viene y verdaderamente recibe ese perdón, recibe ese amor, recibe esa misericordia, y hay un cambio en nosotros, total y radical, hermano. Allí comienza el milagro del nacer de nuevo. Ya hemos sido perdonados. Ahora no somos unos santurrones, ¿cierto? Que no, todos lo miramos como con pecado. Entonces, seguimos siendo seres humanos, pero mirando qué ofende a Dios y qué nos separa de Dios. Podemos tener la reflexión nosotros, ¿cierto? De reflexionar, no, esto era lo que yo hacía anteriormente, ¿por qué lo tengo que volver a hacer? Si verdaderamente pues yo tengo esta comunión con el Señor, ¿por qué voy a volver nuevamente a pecar? ¿Por qué voy a volver nuevamente a lo mismo? Y entonces eso nos separa. Pero
el que no viene a la luz es porque no quiere que esas cosas que hace en secreto sean expuestas. Nosotros ya las expusimos, Dios nos perdona. Ya la gente sabe quiénes éramos, ahora ya no somos lo mismo. Pero hay personas que siguen siendo lo mismo y no quieren venir al perdón, sino que quieren ocultamente en la oscuridad. En la oscuridad es las tinieblas. Es que el enemigo como que te pone una cubierta para que, no que no te vean, sino para que tú no veas que todos te ven. Muchas veces dicen, personas tienen sus hijos, ¿cierto? Y entonces le dicen, mire señora, su hijo es un sinvergüenza, ¿sabe? Pero mi hijo, si mi hijo es un santurrón, yo lo mantengo así, no en la casa, él no sale para ninguna parte. Pero cuando sale de allí de su casa y otro lo conoce, es un demonio, es una persona que es intolerable afuera. Pero dentro, viendo que con su mamá o su papi los engaña, los lisonjea, no mami, todas esas cosas, ¿ya? Digamos, ahorita las personas, digamos, que vienen de otros países y tienen sus hijos aquí y se portan mal en las escuelas y les mandan tal vez una nota o algo, el maestro, o le mandan una cosa y le dice la mamá al hijo, ¿qué dice esa nota? No, que yo soy el mejor en la escuela, que tengo muy buenos puntos, y lo que le está mandando a decir, no, soy un sinvergüenza, usted tiene que ponerlo en disciplina a su hijo, pero nunca le van a decir a sus padres, ¿cierto?, que viene una reprensión de parte de ahí, sino que le van a mentir porque sus padres no saben hablar inglés ni saben leer inglés y los engañan. Y entonces así hay mucha gente que cree que están engañando a Dios y los engañados son ellos. Y no quieren salir de las tinieblas a la luz admirable a mostrar quiénes son en realidad. Cuando uno se muestra a Dios y dice yo soy así, entonces Dios te pide que vengas al arrepentimiento. Y tú dices, sí, yo soy así, pero ya no quiero ser más así. Quiero que me ayudes a cambiar. Y no puedo. Si no puedes, Dios te va a ayudar. Si tú quieres. Porque aquí es donde está lo que la gente dice, el libre albedrío. Yo hago con mi vida lo que quiera y este es mi cuerpo y yo hago con lo que quiera. Por eso puse niños, jóvenes, adultos y ya más adultos y ya viejos. ¿No? Ya eso, hay viejos que están todos tatuados, así todo. Y ya están viejos, ya se le arrugaron los tatuajes también, todo eso. Pero nunca se arrepintieron, no, si esto es, ya viejos. Dice que no te marques, que no te hagas marcas en tu cuerpo, dice la palabra, pero a él no le importó en ese momento. Y ya cuando llegan allí, hasta los tatuajes se le arrugan. ¿Y qué? Ya se le acabó la juventud, ya se le acabó la fuerza, ya no puede mostrar sus pechos así como aquí que yo tengo aquí, ni aquí. No, ya se le cayó toda la carne, ya se volvió viejito. Dios lo llegó hasta allá para ver si se arrepiente, para ver si se reconoce que ha ofendido a Dios, que ha ofendido al prójimo. Y a ver si sale de esas tinieblas para que Dios lo ilumine, para que Dios lo alumbre. Pero dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres ¿qué? Más las tinieblas que la luz. Sí, y entonces no salen. Eso es lo que está pasando ahora. ¿No? Que los hombres están amando más las tinieblas que la luz y no salen a la luz. Para que sus pecados ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran Malas. Eran malas. Hay gente que se muere siendo mala. Y no quieren cambiar. Y yo soy así, así moriré. Pero Dios les está ofreciendo la oportunidad. Por eso es que de tal manera amó Dios al mundo. No es para no es para el otro, sino es para todo el mundo. Para todo aquel que quiera. Tener ¿qué? Vida eterna. Eso es. Y dice el 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas, no sean reprendidas. ¿Okay? O sea, ¿cuál es la reprensión? ¿Qué era lo que decía Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la reprensión. ¿Es mala? ¿Es una reprensión mala? No. Para la gente sí. Sí, porque te están quitando lo que más te agrada, lo que más te gusta. ¿No? ¿Qué es lo que le gusta a la gente, hermano? Los vicios, la diversión, los pecados, tomar, fumar. Las diversiones. Pero ¿qué es la diversión? Yo estaba explicando un poquito sobre la diversión. Entonces, ya la muchachita ya no es muchachita, ya es jovencita. Y entonces ya la jovencita pues ya le gusta el muchachito y ya se enamora. Y entonces ya empiezan, tú sabes, entonces comienzan y, me voy a divertir, me voy para una fiesta.
Y entonces en la fiesta todo el mundo se goza, todo el mundo grita, todo el mundo baila, de que este muchacho está bonito, esa es la muchacha, ¿ok? El muchacho le invita, sale y se va con ellos, y entonces se van, y comen, se divierten, siguen riéndose, el muchacho fue simpático. Después vienen las cuestiones sexuales. Se acuestan porque el amor es libre. Ahora todo el que quiera tener relaciones, pues las puede tener y nadie se las puede impedir. Pero esas relaciones tienen un producto, ¿no? La mayoría quedan embarazadas porque están en la flor, ¿no? Están en la flor de lo que es en realidad la reproducción. Y solamente, ¿sabes? Con acostarse una vez ya puede quedar embarazada, pero como no está preparada, pero como sus papás no saben, pero todos los peros vienen, y pero como su cuerpo es de ella, ella hace lo que quiera, y entonces una criatura menos que Dios iba a hacer que naciese, que Dios le iba a dar de su espíritu a ese cuerpo para que tomase una vida. Y entonces cortan la vida. ¿Todo por qué? Por el pecado. ¿Qué dicen? Que no adulteres, que no forniques. La fornicación es hacer los actos sexuales fuera del matrimonio. Dios hizo la sexualidad bien bonita, y bien emocionante. Pero si las haces en las cosas de Dios, la vas a disfrutar. Pero si las haces fuera de las cosas de Dios, vas a tener una amargura. La persona que hace un aborto, dicen que muchas veces nosotros estamos en contra del aborto. De modo que si usted está de acuerdo con el aborto, pues es allá usted. Pero nosotros los cristianos estamos en contra de eso porque dice el rey David, mi embrión vieron tus ojos. O sea que desde el embrión, ya es una criatura que Dios está formando para que venga la vida. Y si tú le cortas la vida, pues tal vez usted dice, no, eso no era nada, era un pedazo de sangre allí. Pero ahí estaba la vida, comenzó la vida allí. Y si lo eliminas, pues ese es el pecado, el gozo, la alegría, ¿cierto? La desobediencia te llevó al pecado. Y muchas veces la gente no toma esto como un pecado, sino como una acción de libertarse de algo. Para que su cuerpo, pues muchas veces para que no se deforme. Y estas cosas son pecado. De modo que pasa la juventud y luego muchas veces estas personas quedan hasta estéril, quieren tener un hijo, después no pueden tener hijos. Y después, pues, si se arrepienten, Dios en su amor y en su misericordia va a tener la misericordia tal vez de hacer el milagro de que usted, arrepentida, pueda tener su familia. De modo que es interesante lo que es en sí el pecado, ¿cierto? Y cómo comienza el pecado, cómo usted comienza a ofenderse a usted misma y ofender a Dios. Y por eso dice, amar a Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te quieres, no quieres a nadie. Eso es un principio que es bíblico, y eso es verdad. Tienes que empezar con el amor y el respeto hacia ti para poder amar a Dios y amar al prójimo. Y esos son los dos mandamientos que el Señor dice en su santa, poderosa y bendita palabra. Ok. Y amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Y ya terminando dice, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En Dios. Si tú dices que yo no tengo ningún pecado, que yo no he hecho nada malo, ¿qué te impide venir a la luz? Pero si has hecho cosas malas que no quieres confesar, que no quieres que nadie sepa, siempre te vas a quedar en la oscuridad. No vas a querer venir a decirle, ¿cierto?, al mundo, porque al que tienes que confesar no puedes engañar. Esa es la cuestión, al que le vas a confesar las cosas, tú no lo puedes engañar. Tú puedes engañar a tu papi, a tu mami, a tu maestra, a tus amigos, a tu hermano, pero el que te hizo, el que te conoce, tú no lo puedes engañar. Y no le puedes ir después a argumentar, ¿cierto? No, yo le explico a esta persona si es que me encuentro con él. Mire, voy a decirle una cosa, que aquel que no se arrepiente aquí en esta vida, nunca va a llegar a Dios a decirle nada, porque nunca lo va a ver.
Ahora tienes la oportunidad de verlo. Ahora tienes la oportunidad de arrepentirte. Ahora tienes la oportunidad de pedir perdón. Ahora tienes la oportunidad de nacer de nuevo. Ahora tienes la oportunidad de tener vida eterna y salvación. Está en usted. ¿Lo quiere o no lo quiere? En la mesa está. Que Dios le bendiga y que tengan buenas noches.